Bienvenidos a un nuevo episodio de No Tan Jurídico. Los invito, como siempre, a compartir y darle me gusta a esta publicación. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la marca personal del abogado para entender cómo puede uno destacarse y además diferenciarse de forma auténtica y también efectiva en el sector legal, especialmente en nuestro país, pues con la cantidad de abogados que existen y por supuesto la competencia tan intensa. Nuestra invitada de hoy es Lidia Sommer, que es experta en marketing para firmas de abogados, ha asesorado a grandes firmas y abogados y yo les recomiendo muchísimo seguirla en sus redes sociales, créanme que no se van a arrepentir. Ella tiene muchos y ofrece muchos consejos prácticos, recomendaciones muy claras que realmente se pueden aplicar. Y todo esto lo hace de una forma muy concreta, con unas acciones específicas y además con su estilo único y utilizando un lenguaje pues que es muy directo y atractivo, porque muchas veces uno ve las recomendaciones que se quedan más como en el aire, mientras que las recomendaciones que presenta ello uno puede ver acciones específicas que uno dice, puedo empezar a implementar esto o a hacer esto. Y Lidia entonces hoy nos va a hablar sobre los primeros pasos clave para los abogados también que inician su carrera, para los que ya también tienen mucha más experiencia, los errores más comunes que uno debe evitar a la hora de desarrollar su marca personal y su marca profesional. Ya vamos a ver cuáles serán algunas de estas diferencias. El papel de las redes sociales de los abogados, deben utilizarlas los abogados sí o no. La importancia de la especialización de cada uno de los abogados. Y lo que vamos a ver hoy es útil, como les decía, no solo para abogados independientes, sino también para aquellos que están en grandes firmas o aquellos que eventualmente pues les interesan estos temas o el día de mañana quieren abrir su propia oficina. Y por supuesto esperamos, vamos a ver que Lidia tenga la amabilidad y quiera acompañarnos en un próximo episodio donde podamos eventualmente profundizar otros temas como la generación de oportunidades de mercado para las firmas, todos estos temas que ella es muy experta y como les decía, les recomiendo mucho visitar sus redes sociales. Bienvenida Lidia, No Tan Jurídico. Encantada, Jairo, me encanta que movilices a la gente, que fomentes el debate, el pensamiento crítico, salir un poquito de tanto humo, de esa cosa de consejo banal, superficial y autofrustrante, y que vayamos a concretos, ¿no? A consejos realizables y que de verdad la gente pueda cambiar su práctica y con ello también su vida, ¿no? Porque pasamos demasiado tiempo trabajando como para que esto no impacte directamente en nuestra vida. Así que por abogados más felices y más productivos. Claro que sí, sí, lo que decía, a veces uno ve muchas recomendaciones que pues sí suenan muy bien, pero como que uno las lee y dice, bueno, sí, parece más como un tema de autoayuda inspiracional, pero que en últimas uno no puede concretarlo en nada. Sí, Bueno, detesto esos consejos de autoayuda, los detesto, porque creo que ponen la responsabilidad en alguien que lo está pasando mal. Esa gente que te dice, levántate y anda, ¿sabes? Si uno no puede, no puede. Creo que es mucho mejor ver cuáles son las barreras y consejos muy concretos de, mira, agárrate de aquí, primero un pie, después otro pie, y el resto, yo creo que eso es una estafa y un insulto a la gente que te está escuchando. Hay que ser concreto y dejarse de hacerle perder el tiempo a la gente, que además está un clic de decir dice tonterías. La gente se da cuenta cuando son tonterías y se va, y se va. Y merecido nos lo tenemos cuando se van. bueno, Lidia, cómo llegas al mundo del marketing para abogados? Yo hace un par de vidas en Argentina era abogada. Y no me gustó para nada ejercer el derecho. Me gustó muchísimo estudiar la carrera y de hecho era profesora de filosofía jurídica y me gustaba mucho el derecho, pero el ejercicio no. Yo hacía contencioso y el contencioso es muy confrontativo y me gustan más las relaciones de colaboración. Y dejé por un tiempo de trabajar de abogada y entré al mundo de la comunicación. Cuando llegué a España en el año 2002, huyendo del corralito argentino, hice un máster en comunicación corporativa y de casualidad
entré en un gran despacho, una de las grandes firmas españolas, en un momento en donde se estaba creando este concepto de la profesionalización de todas las áreas de gestión, que parte de entender que los despachos de abogados son empresas de servicios jurídicos y como tal tienen que tener áreas que no son de apoyo ni son de soporte, sino son de negocio, que hacen que el producto, que es el servicio jurídico, pueda venderse, ser rentable y sostenible. Entonces entré en Gómez Acebo y Pombo, que es un despacho que quiero mucho, y estuve ahí 5 años cuando todo esto estaba empezando, que no se entendía muy bien qué era lo que hacíamos, y después en el 2008 decidí que prefería tener muchos clientes antes que un jefe y me monté una consultora que ya lleva 15 años, en donde algunos somos abogados con un doble sombrero de marketing, comunicación, marketing digital, relaciones públicas, y otros directamente tenemos gente especializada en las relaciones con la prensa, en diseño y en diseño web, community managers, inbound marketing y relaciones públicas, organización de eventos, todo lo que necesita un despacho mediano, que esos son nuestros clientes, despachos de entre 20 y 100 abogados que todavía no tienen un equipo fuerte interno, muchas veces tienen una persona, pero que necesitan competir en este mercado. Entonces somos la externalización del departamento de comunicación y marketing de estos despachos medianos. Bueno, ¿y qué es lo primero que tú le dirías a un abogado que aún no ha trabajado en su marca personal? Entonces, primero todos los Bueno, abogados deberían trabajar en la marca personal sin importar el cargo. ¿Y qué le dirías tú a esos abogados que de pronto dicen no es muy importante el tema de la marca personal o la marca profesional? Ya creo que aquí tú nos vas a diferenciar un poco el tema. sí, a mí me gusta más llamarlo marca profesional porque creo que tiene un impacto en el negocio aunque uno tiene que mostrar, y que es bueno mostrar la parte humana, es necesario profesionalmente. Uno personalmente puede no necesitarla, que la tiene igual, pero en un ámbito menos trabajado. Pero una gestión profesional de la marca individual del profesional es relevante en todas aquellas profesiones donde la confianza es necesaria, que son casi todas, pero especialmente en la abogacía. Y al final lo primero que tiene que hacer es darse cuenta que la marca personal no es lo que tú dices de ti, sino lo que los demás entienden y valoran de tu contribución al negocio, lo recuerdan y así hablan de ti cuando tú no estás presente. No es lo que a nosotros nos gustaría, sino lo que generamos en los demás. Y hay que trabajarlo. Y para eso lo primero es partir del propósito. Del propósito, a mí me gusta mucho una fórmula que se llama el Ikigai. No sé si ya la habéis hablado, porque siempre que hablamos de propósito hablamos del Ikigai. ¿Sabes qué es? ¿Te la cuento o estoy Sí, diciendo cosas? cuéntanos, por favor. Os la cuento, porque aparte cada capítulo es autónomo y no necesitan ir a mirarlo. Así es, sí, puede que no hayan visto el otro, si se habla o lo que sea, dale Aquí la tranquilo. tenemos, aquí la tenemos. El Ikigai es un concepto japonés muy bonito que sirve para encontrar el propósito y trata de explicar 4 conceptos que son como 4 círculos. Hay un círculo que es todo lo que a ti te gusta hacer, lo que se disfrutas haciendo. Otro círculo es aquello que se te da bien, que haces de un modo efectivo. Hay otro círculo que es aquello por lo que te pagarían, o sea, que estás haciendo, aportando valor, algo útil, y por eso te remuneran. Y último, un círculo de aquello con lo que contribuyes a mejorar el mundo de alguien, por lo menos. Si uno encuentra el punto en el que coincide aquello que haces bien, aquello por lo que te pagarían, aquello que te gusta y aquello que sientes que contribuye a un mundo mejor, ese es el punto de Ikigai, es tu propósito. Y en ese punto, ese es tu porqué,
ese es tu por qué haces las cosas, y cuando lo encuentras te das cuenta que ahí no sientes que estás trabajando. Es esto que decía, ¿no?, Confucio, que encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Si nosotros encontramos, y la abogacía es una profesión de propósito, porque realmente se ayuda a la gente, y de cualquier especialidad, de cualquier especialidad. El otro día estaba dando una clase y después se me acercó una persona que hace penal y me contó un tema de penal, y me contó cómo ayudaba a sus clientes, o sea, imputados por delitos, y de todos modos lo contaba y era claro que estaba ayudando a un mundo mejor. La abogacía nos da esa oportunidad y es genial si lo podemos encontrar, encauzar. Y luego, en la segunda etapa, una vez que tenemos claro el propósito, es identificar, pasar de ese propósito que te inspira a trabajar a una propuesta de valor, ¿no? Que eso es lo que atrae oportunidades, es pasar de lo que te mueve a lo que tú ofreces, y es verse a cada uno como una empresa, que uno puede, cuando trabajas por cuenta ajena, ¿no?, como empleado, trabajas para un solo cliente. Cuando eres una empresaria, trabajas para muchos clientes, pero siempre tienes clientes. Entonces, entenderse como una unidad de negocio, y como tal, uno tiene que aportar valor. Y la aportación de valor uno la tiene que tener clara, porque si no, la marca personal es puro ruido, es hacerse influencer, es entrar en a ver cuántos likes tengo. La marca profesional es relevante en la medida que es la forma en que tu propuesta de valor sea visible, para que te conozcan que existes, para que te reconozcan como bueno en lo tuyo, para que le caigas bien. Caerle bien a la gente es muy importante, y para que te recuerden hasta el momento en que necesitan un abogado como tú. Y luego seguir, porque hay que fidelizar y hay que mantener a los clientes pegados a nosotros y con ganas de que sigamos representándolos. Entonces, uno empieza a trabajar conscientemente, aunque la marca personal la trabaja desde que empiezas a relacionarte con el mundo, pero la empiezas a gestionar profesionalmente cuando tienes claro tu propuesta de valor. La propuesta de valor es a quién ayudas, a lograr qué y cuál es tu diferencial. Si tú no tienes claro a quiénes ayudas, a quiénes te dirigen, pues no tiene ningún sentido que hagas nada, porque no vas a saber a dónde ir, ni a conocer gente, ni a publicar contenido, ni a contar lo que sabes. Y si tampoco tienes claro cuál es el servicio que quieres vender, qué soluciones quieres dar, qué beneficios aportas, tampoco vas a poder alrededor de eso generar un contenido que convenza a los demás de que eres su solución adecuada. Mira, yo creo que has dicho unas cosas muy importantes. Entiendo, lo primero es fundamental, pues, y sobre todo aquellos abogados que tienen sus propias oficinas, pues la marca personal. Y lo que tú decías también de a quién específicamente y qué es lo que quiero específicamente, porque creo que a veces pasa que ve uno a los abogados en las redes sociales y sacan de todas las publicaciones. Entonces empieza uno a decir como, bueno, este abogado finalmente, ¿qué es lo que hace? ¿En qué temas? Entonces creo que es importante eso que tú dices, y es antes de sentarse uno a hacer toda esa proyección, mirar a quién quiere ayudar y cuál es ese elemento diferenciador de uno. Y un tema muy importante aquí que quisiera preguntarte es, tú dices que es muy importante en este sector y en general caer bien. ¿Qué es eso de caer bien? De pronto es ser auténtico, sentir uno, tener su propio estilo, su propia forma de expresar las cosas, Bueno, o cómo. yo pasé mucho tiempo investigando qué era esto de la confianza, porque es imprescindible en cualquier relación profesional, con algo que te importa, ¿no? No si vas a comprar unas zapatillas, pero si hay alguien te va a dar un servicio profesional en donde está involucrado personalmente, es importante quién te lo presta. Y encontré en un libro de David Meister y Green, que se llama The Trusted Advisor, el asesor de confianza, que hay una fórmula de la confianza. Hay una fórmula matemática de la confianza, y tiene 3 partes en el numerador y una parte en el denominador. Las 3 de arriba que se suman son, primero, la credibilidad técnica. Es saber de lo que hablas. Es
conocimientos, experiencia, saber hacer lo que dices que vas a hacer. Y luego eso se suma a la fiabilidad. Es hacer lo que dices que vas a hacer, cumplir tu palabra. Que alguien es fiable cuando los demás pueden estar tranquilos de que si dicen que mañana presenta un documento, lo va a presentar. Si te dice que te contesta la llamada, que te va a contestar. Estos dos son bastante objetivos, pero hay un tercero que es la afinidad personal. El sentir que la otra persona se va a comprometer con tus objetivos. Y esto es absolutamente subjetivo, lo sentimos en las entrañas, luego justificamos, porque este abogado está en Chambers, porque este abogado ha realizado operaciones, pero la realidad es que si no sientes que con esa persona sales a luchar, con esa persona quieres estar en la trinchera, con esa persona, ese es el abogado que te va a defender, eso es un sentimiento que tienen los clientes que va más allá del conocimiento, que es la credibilidad técnica, está más allá de la fiabilidad y tiene que ver con aspectos humanos. Y esto es una buena noticia, porque todo lo humano que encontremos nos va a dar más certezas de cuando casi todo lo técnico lo hagan los robots y la inteligencia artificial generativa. Pero estos 3 puntos, que son los positivos, ¿no?, que se suman en el numerador, se dividen por un denominador crítico, que es la orientación a uno mismo. Si un cliente siente que tú eres buenísimo abogado, que eres fiable porque cumples tu palabra y que además hasta le caes bien, que eres majo, pero que le recomiendas litigar cuando lo que le conviene es negociar, se terminó. Si encuentra sorpresas desagradables en la factura, se terminó. Si se da cuenta que estás negociando también con otra parte, se terminó. Entonces, eso es la honestidad de toda la vida. Estos son 4 elementos clave para definir la confianza. Y luego, todo esto no solamente existe, sino que se puede demostrar. Hay acciones de comunicación para demostrar que eres un experto, para generar reconocimiento como experto, que cumples con tu palabra, que tienes recursos, y eso dependerá del tipo de trabajo. Necesitarás el respaldo de una firma o no. Y luego en las interacciones con los demás, cómo eres. Por eso cuando tú dices que te gusta cómo escribo, si yo escribiera impostando una personalidad que no tengo, como cuando hace tiempo que yo ponía Photoshop en todas las fotos, después nadie me reconocía y decían, yo creo que estoy conectado en LinkedIn con tu hermanita menor, eso no sirve. Eso no sirve. Tenemos que tener nuestra propia personalidad, nuestra propia voz, y con nuestras publicaciones ir mucho más allá de un resumen técnico, porque todo el mundo puede hacer resúmenes hoy con ChatGPT. Lo que tienes que poner es tu opinión, y tu opinión con tu personalidad. Y todo esto se puede mostrar a través de la comunicación. Claro, no, yo creo que eso es muy importante, además porque en la profesión nos le hacen la idea de uno tiene que tener ciertos parámetros, hablar de cierta forma, etcétera, etcétera. Y muchas veces todos terminan viéndose igual, hablando igual, y creo que también falta ese estilo que uno debe imprimir, ese estilo propio en el que uno se sienta además cómodo. Porque tú también dices, de pronto tratar de copiar un estilo que no es el mío hace que yo no me sienta cómodo y no se vea algo natural. Y además que no te sientes cómodo al publicarlo, dices, uy, esto yo no me siento que soy yo. Cuando te vean, van a ver que no eres tú. Van a ver que no eres tú. Sabes que hay que poner opinión y mostrar cosas de nuestra personalidad. No lo privado ni al WhatsApp. Pero sí, cuando hablamos de esos aspectos personales, es que muchas veces en el trabajo jurídico, ya sea en operaciones o en litigios, se pasa mucho tiempo cliente-abogado. Y uno quiere estar con alguien que lo comprenda, que entienda, que pueda ser capaz de identificar el nivel de aversión al riesgo. Todo esto uno lo puede comunicar anticipadamente a empezar a trabajar. Y esto hay que hacerlo profesionalmente porque, ojo, es muy importante trabajar la marca personal, pero mal trabajada es peor que no trabajar. A mí me preocupa muchísimo todos estos gurúes de la estupidez.
que te dicen publica todos los días o te hacen que pretendas ser lo que no eres, llevados por las métricas de la vanidad para obtener muchos likes. Por supuesto, vas a tener muchos likes, pero poquito cliente. Si tú publicas todos los días y eres un abogado, la gente va a decir, este no tiene clientes. Y eso es un problema. Eso es un problema. Bueno, Lidia, hay abogados, creo que sobre todo de antes, que decían que el marketing no tenía nada que ver con el mundo del derecho, que las firmas tampoco deberían meterse nada en eso, que el abogado no debía trabajar en su marca profesional, que pues eso, digamos, no era bien visto o se consideraba que no se debía hacer. ¿Tú qué piensas de eso y qué le dirías a alguien que ve el marketing como algo fuera del lugar en esta profesión? Yo creo que hay dos problemas conceptuales. En primer lugar, de la profesión y en segundo lugar, de qué es el marketing. Esta profesión es una profesión muy digna, pero uno vende cosas, servicios a cambio de dinero. Entonces esto, además de ser una profesión digna, honorable, maravillosa, es un negocio y es un negocio igual de digno y honorable. Es un negocio. Y si uno no lo entiende así, pues no va a entender por qué lo pasan por encima todos los competidores. Es un negocio y la abogacía es un mercado en donde hay oferentes, hay demandantes, hay precios, hay lucha de precios, hay guerra de precios y los clientes te presionan, con lo cual es una lucha que hay que dar. Uno puede decidir no luchar y solamente decir, yo soy buenísimo y que me vengan a ver. Hay gente que se lo puede permitir. Si eres el único de tu especialidad, te lo puedes permitir. Si eres el mejor de tu especialidad, te lo puedes permitir. Pero si eres el mejor y nadie lo sabe, necesitas comunicar. Si eres el segundo mejor y quieres tomarle clientes al primero, necesitas comunicar. Y después el segundo problema conceptual es, ¿qué quiere decir marketing? Porque es una palabra muy denostada y en realidad es orientación al mercado. El marketing estratégico. En general se confunde marketing con promoción y con promoción de publicidad de 2 divorcios al precio de uno, ¿no? Con publicidad espuria. Pero lo primero es mirar al mercado y ver cómo puedes ayudar mejor a tus clientes. Entonces, es de lo más honorable que hay y además gratificante y sostenible y que hace un mundo mejor. Entonces, entender primero que el marketing estratégico es orientar tus servicios a donde puedes ofrecer más valor por un precio justo, que es quedarte con parte del valor que generas en una competencia leal, honesta, con otros oferentes en el mercado y luego pasas a la comunicación de tus diferencias, pero sin entender muy bien a tu mercado, a qué sector económico te diriges, a qué segmento, dentro de esos, quiénes son los cargos que deciden, por qué deciden, cuáles son los criterios de contratación, cuáles son las alegrías que le podrías brindar en relación con tu servicio, cuáles son los dolores o frustraciones que quieren evitar. Solamente así puedes desarrollar una propuesta de valor ganadora. Y uno puede decidir no luchar en esa batalla. Uno puede decidir que yo ahí no me meto, que me vengan a buscar, pero es muy probable que tengas menos oportunidades de éxito. Claro, y también lo que hablas ahí y que tal vez has sacado en otras publicaciones, eso que uno puede ser muy bueno, pero tal vez no visible. Entonces, nadie sabe que Mm. uno es muy bueno porque Nadie está te va a ir a ya buscar. solito, exactamente. Bueno, y tú Nadie te hablas va a ir a mucho, buscar. Eso es importante, de primero tomar conciencia de en qué eres bueno, en qué tipo de servicios y para quiénes es esa diferencia positiva tuya, le importa un beneficio relevante por el que está dispuesto a pagar más. Porque el problema que tenemos en un mercado de tanta oferta de abogados es que la competencia por precios es brutal. Si nosotros queremos que nos paguen más de lo que podría cobrar nuestro competidor, la única posibilidad que tenemos es de demostrar fehacientemente que daremos mejores resultados. Y eso es comunicación.
Bueno, y aquí ya entrando un poco en este tema, tú hablas muchísimo de prestigio. Incluso ya hablabas un poco. em, ¿Qué es el prestigio? ¿Es solamente reputación? ¿Es visibilidad? ¿Es autoridad? ¿Qué es? Bueno, hay muchas palabras ahí que se mezclan. Eh, y tampoco es uniforme la doctrina. La reputación es mucho más que prestigio. El prestigio es prestigio profesional, ser un buen abogado en determinada característica. La reputación va mucho más allá y es hacer bien y luego comunicar bien con los públicos. Es una relación con tus stakeholders, con los grupos con los que te relacionas, no solamente con tus clientes, con tus grupos de interés comerciales, sino con todos, fundamentalmente con tus empleados, con tus abogados, a los que muchas veces son carne de cañón y sufren una desconexión con su vida personal por tener que trabajar. Los empleados, los clientes, los competidores, la administración de justicia, la academia. Uno tiene que identificar en todos estos grupos con los que nos vinculamos cuáles son los más relevantes cuáles son las expectativas que tienen para integrarlas en la estrategia en la medida que sea en la misma línea de nuestros objetivos. Eso es la reputación. La comunicación puede ser corporativa, puede ser de producto. Cuando es corporativa es la que hace que la reputación sea expandida, que sea difundida. Entonces, prestigio, reputación, comunicación corporativa y luego está la comunicación de servicio, que es generar campañas para que tu público objetivo conozca los beneficios de tu servicio. Entonces, son conceptos que se mezclan. Luego está desarrollo de negocio, que también le tenemos ahí metido. Y desarrollo de negocio es identificar productos, identificar ventajas competitivas relacionados con tus competidores y dónde puedes ir a vender. A mí me gusta hablar de productivizar servicios, paquetizarlos. Y en lugar de salir a vender derecho mercantil, vender soluciones para crisis empresariales. Y mucho más allá, ir crisis empresariales de empresas familiares o de familias empresarias. Entonces, cuanto más vas al nicho, más puedes aportar valor específico. Y eso es lo que quiero, una familia empresaria, además de resolver la crisis financiera, lo que quiere es poder seguir cenando todos juntos en Navidad y no tiene nada que ver con otro tipo de empresas. Entonces, cuanto más vayamos a un nicho, más vamos a poder entender las necesidades específicas y poder brindar soluciones directamente relacionadas con esos dolores. Bueno, y aquí hace un rato nos hablabas algo de un tema de no solamente ser un influencer, entonces quisiera aquí, bueno, el uso de las redes sociales. ¿Cuánto, en qué límite debería uno mostrar algo de la vida personal? De lo que nos dijiste, entiendo que tal vez no. Y además, puedo yo, digamos, ser muy conocido en redes, pero poco respetado. Entonces, ¿cuál es, digamos, ese punto de equilibrio entre la sobreexposición que pueda dañar el prestigio del reconocimiento Mm. y cómo entonces nosotros podemos de pronto conservar un equilibrio que mantenga también esa autoridad como experto, que es lo que gran parte de los abogados buscan? Mira, justo hoy hicimos un webinar con 3 DIRCOMs y 3 periodistas hablando sobre todo esto, sobre la comunicación de los despachos. Primer punto, lo personal. Lo privado dijimos que no. Lo privado son cosas que no quieres que sepa ni tu jefe, ni tu cliente, ni tu suegra, porque las suegras vemos todo eso y lo contamos a todos los demás. Entonces, ojo con eso. Lo privado, ni en el WhatsApp, eso seguro. Pero luego lo personal, temas de política, de religión, de fútbol, te puede generar enemistades, pero a la vez puede generar una conexión más profunda. Y yo cambié. Hace unos 10 años criticaba mucho a todos los que se manifestaban sus posicionamientos políticos o religiosos. Había un colega que era muy militante religioso. Yo decía, pero ¿qué te importa eso al final?
un potencial cliente puede no estar de acuerdo con esta postura tuya, pero cuando una convicción es muy importante para uno se la juega. Y creo que es importante. El año pasado, varios despachos, como los 10 principales despachos españoles, publicaron una solicitada en un medio importante, en un periódico, plantándose por el Estado de Derecho, porque era un momento en el que el gobierno se estaba entrometiendo en cuestiones del Poder Judicial. La verdad es que fue algo polémico y muchos despachos se despegaron de esta idea. Pero yo creo que hay una expectativa, cuando hablábamos antes de la reputación, como un diálogo con los stakeholders, los abogados deberíamos ser también los guardianes del Estado de Derecho. Y las firmas grandes, las firmas que ya están constituidas, que no... Bueno, sí, todas se juegan, se juegan contratos con el Estado, pero aunque uno se la juegue, hay valores superiores a el negocio. Creo que cuando hay valores superiores al negocio, me parece bien y me parece genuino defenderlos con tus herramientas, que las redes sociales son parte de nuestras herramientas. Entonces, cambiando lo que dije hace 10 años, porque el otro día escuché una frase que decía, yo cuando me doy cuenta que estaba equivocado, cambio de idea. ¿Usted cómo hace? Y en esto yo creo que me doy cuenta que estuve equivocada y me parece que cuando una convicción es muy fuerte y está por encima del negocio, uno puede correr el riesgo de arriesgar el negocio, pero hay que ser consciente. Lo importante es ser consciente, ¿no? Y no creer que no, si yo lo digo en X nada más, no pasa nada, ¿quién lo ve? Tengo 100 seguidores. Te los van a ver. Te los van a ver. Si alguien necesita verlos, te los van a ver. Entonces, saber y aceptar con responsabilidad, ¿no? Con espalda reputacional. Esto es lo que digo yo, y si no te gusta, pues ven y lo discutimos. Y luego habíamos hablado, me habías preguntado Sí, también sobre los sí, influencers, ¿no? exactamente, cómo volverse de influencer a experto y creo que, pues, ¿qué punto medio dirías tú de pronto que sí, que no en redes sociales? Entonces, esto sí, Eh, esto no. Capítulo llamado ¿Cómo pasar de influencer a una persona con influencia? ¿No? Que es de lo que se trata. Uno espera Ok, que el abogado pero, tenga sí, influencia. sí. El influencer es aquel que va con la becaria y que lo está grabando cuando sale del juzgado. Aquí estamos saliendo. Eso da mucha risa. Da mucha risa y no lo recomiendo. No lo recomiendo. Yo creo que más allá de personal, profesional, lo que hay que pensar es qué es lo que le aporta valor a la audiencia. ¿Qué es lo que le aporta valor a la audiencia? Y si a través de eso que estás aportando valor, con consejos, como habías dicho antes, consejos claros, realizables, muestras tu personalidad, eso es tu parte personal. De vez en cuando puedes contar. Yo tengo algunos posts que es lo que más le gusta a la gente, que cuando cumplí 60 años, que vivo en un velero, no sé si te conté que vivo en un velero, que cuando no salí elegida top 100, esas cosas personales a la gente le encanta. Pero el 95% de mis publicaciones pienso que le tienen que aportar valor a mi audiencia y contribuir con eso a mi prestigio como experta. Y uno tiene que pensar, ¿esto que estoy publicando le sirve a alguien o es más de lo mismo? Eso es lo primero. Lo segundo es no aburrir a la gente, no aburrir a la gente. Hoy en día no tenemos ningún derecho porque la gente está a un clic de escaparse. Entonces, que aporte valor, no aburrir, no hacerle consumir más tiempo del necesario. Si lo puedes decir en 10 palabras, no lo digas en 50 porque me estás haciendo perder el tiempo. Y cuando hablamos de genuino, tiene que tener que ver con lo que de verdad tú sabes y de lo que podrías asesorar, porque si no, es que no tiene sentido, porque vas a estar generando atención sobre unos servicios que luego no vas a poder dar. Porque la gente no es tonta, no te va a contratar para algo que no sabes. Y si te contrata para algo que no sabes, peor, porque te va a caer el seguro de responsabilidad. Entonces, piensa en cómo alrededor de tus temas, esos son tus territorios comunicacionales. Son territorios así como los perros
que van meando para mostrar esto es mío, viste que mean en las esquinas. Así con los territorios comunicacionales. Estas temáticas, yo lo que le digo a mis clientes es, tú piensa en qué temas, si mañana sale un reportaje en expansión, hablando sobre qué temas, tú dirías, pero ¿cómo no me preguntan a mí? Pero estos no se enteran de nada. Entonces, esos temas que uno siente, de esto me tienen que preguntar a mí, porque en esto yo soy el amo total, uno los tiene que tener claritos y alrededor de esos construir el plan de contenidos. Esto no es que hoy me levanto y pienso sobre qué escribo, sino tenemos que tener un plan de contenidos alrededor de los servicios que queremos vender, sobre los que queremos generar, que se nos conozca, que sepan que existimos y que tenemos un nombre y a qué nos dedicamos, que se nos reconozca como expertos, caerles bien y que nos recuerden recurrentemente. Es siempre igual, un proceso. Creo que aquí hay una pregunta, dudas de las que más se generan, sobre todo los abogados más jóvenes, que obviamente tienen más uso de las redes sociales, es hasta qué punto puedo darle uso a la red social. Y algunos, digamos, han optado por tomar de pronto un tema más caricaturesco, tratar de dramatizar alguna situación que puede pasar y cómo podrían ellos solucionarlo. ¿Tú crees que eso sería bueno? ¿No sería bueno? Depende de cuál es el nicho al que ellos quieren llegar. Le has dado en el clavo, Jairo, depende del nicho. Si tú te diriges a directoras de asesoría jurídica de grandes compañías, tienen un estilo, una cultura de qué es lo que les gusta, qué es lo que ven interesante. Si tú te diriges a persona física, es otra cosa. Entonces, un error común es creer que la abogacía es homogénea y por el contrario es muy heterogénea y no tiene nada que ver el trabajo de un despacho que se dedica a persona física, por ejemplo, aquí se le llama derecho del consumidor, aquellos que tienen, no sé si en Colombia lo tenéis, pero que han sido afectados por productos tóxicos bancarios, ¿sabes? Por estafas de guante blanco de las grandes entidades financieras que dejaron a grandes segmentos de la población indefensos, habiendo perdido sus ahorros. Entonces surgió en el 2010, más o menos, después de la gran crisis financiera en España y en el mundo, un nuevo segmento de la abogacía que se dirige a persona física que ha sido agredido por grandes compañías. Entonces ahí es David contra Goliat. Y es persona física, no es un jurista, no le tienes que hablar como le habla, se le habla a un director de asesoría jurídica, al que le estás vendiendo asesoramiento en contratos con la administración pública. Hay que entender muy bien a quién te diriges, hacer un retrato, en marketing digital se llama buyer persona, entender muy bien cuáles son las preferencias, cuáles son la dinámica cultural, la personalidad, qué tan lejano o inclusive agresivo le suena el lenguaje jurídico, qué necesita saber, qué le duele. El eje de nuestro plan de contenidos es lo que no deja dormir a nuestros clientes por la noche. No la última sentencia del Supremo, no el dictamen ese maravilloso en donde sacamos todos los latinazgos y la jurisprudencia aplicable, ese no le interesa a nadie, salvo a tu profesor de la facultad, pero ya está, ya te aprobó y ahora tu lector no está buscando aprender derecho, porque si no, no iría a LinkedIn. La gente no entra a LinkedIn a aprender derecho. Empieza a ver, quiere ver tendencias, quiere ver soluciones, cuestiones concretas, pero hay revistas académicas para estos artículos. Otro de los problemas graves cuando queremos generar marca personal es escribir y publicar, no tanto para ayudar como para impresionar a los colegas, fundamentalmente a los colegas. Y entonces eso también es una gran barrera, porque siempre nos parece poco, siempre nos parece, bueno, pero hay alguien que escribe mejor. Siempre va a haber alguien que escriba mejor, pero nadie lo va a escribir como tú. Hay que quitarse esa barrera de pretender ser el mejor y ser el adecuado para determinado problema y determinado cliente. Claro, entonces entiendo una de tus recomendaciones en el uso de redes es pues ser práctico, ¿no? De no tratar simplemente de publicar por descrestar, sino
publicar algo que sea práctico, que funcione y sobre todo que pues pueda solucionar alguna problemática o algo que la persona de pronto esté enfrentando. ¿Qué periodicidad? Tú hablabas de pronto no publicar todos los días. ¿Qué periodicidad y qué redes recomendarías? O todas las redes dependiendo nuevamente del nicho. Depende del tipo de cliente, pero creo que en la abogacía, inclusive, aunque te dirijas a persona física, la fuente principal es la recomendación. Sigue siendo la recomendación. Pero la gente que te recomienda a veces no te ha visto nunca en su vida. Entonces, quizás te conocen de redes. Creo que para la recomendación profesional de colegas que no están especializados en tu materia, de colegas que tienen quizás conflicto de intereses o colegas que tienen otro nivel de honorarios, entonces te pueden derivar. De abogado a abogado, ese es un tipo de prescriptor que hay que cuidar mucho. Y luego otros profesionales, ¿no? Asesores financieros, contables, psicólogos, corporate finance, inversores, gente de la banca, y esta gente está en LinkedIn. Entonces, la red número 1 para profesionales es LinkedIn. Si eres una firma que quiere captar talento, yo creo que Instagram y TikTok son buenos canales también. Si quieres cohesionar y mostrar la cultura de tu firma, Instagram funciona muy bien. Facebook es más para mi generación, pero funciona para publicidad. Publicidad en Facebook funciona todavía. Entonces depende de los objetivos de la campaña y depende del target, ¿no? A quién te dirijas. Bueno, perfecto. ¿Y qué comportamientos o decisiones pequeñas podrías señalarnos tú en esas recomendaciones del día a día que pueden sumar o restar al reconocimiento, al prestigio de un abogado? ¿Y cómo puede jugar ese rol de la marca personal o profesional más bien en esa construcción? Entonces, ¿qué le dirías tú? Bueno, en el día a día, esto le ayuda, esto no le ayuda. Antes me preguntaste la frecuencia. Yo creo que 2, 3 posts a la semana es lo ideal, no más de eso. No más de eso. Y luego, en cuanto a errores frecuentes, yo estoy viendo mucho gente que encontró la panacea en ChatGPT. Y es verdad que te escribe posteos de lo que quieras en segundos, pero también es tan fácil de identificar que está escrito con ChatGPT, tanto comentarios como posteos, que da vergüenza ajena. Entonces, apoyarse con ChatGPT, por supuesto, pero sabiendo primero qué le vas a pedir, pidiéndole únicamente cosas que tú sepas, que por lo tanto lo puedes controlar, y dedicarte luego a supervisar y editar para que sea tu propia voz. O sea, usarlo para la eficiencia, pero no que te suplante, porque se nota mucho y hay cosas de algunas palabras, forma de poner las mayúsculas, tipo de oraciones, expresiones, se va de cursi, es una cosa que ya después de 2 años de usar la inteligencia artificial generativa se nota mucho, y eso sí que es peor que no publicar, hacer eso. Luego, otro error frecuente es escribir en abogadés, es escribir en un idioma que el cliente no te entiende, y esa gente que escribe para impresionar. La extensión, lo breve 2 veces bueno, y hay que tratar de entender. Yo lo llamo legibilidad digital, que leemos en el móvil, en el autobús, caminando, en el baño. No nos da para escribir, para leer algo larguísimo. Especialmente hay gente que publica lo mismo que enviaba por newsletter hace 10 años, PDFs con texto en cuerpo del texto 10 o 12, y lo publican así como está en LinkedIn. Eso mejor ni publiques, porque quiere decir que no entiendes el sitio donde estás. Es como entrar a bailar salsa donde todo el mundo está bailando tango. Muestras que eres un desubicado.
Y luego algunas formas de autobombo que dan mucha vergüenza, cómo van a gloriarse de premios de pago. Eso es bastante vergonzoso. Te puede impresionar, puedes estar muy contento en el momento que te llega la notificación por email, se lo cuentes a tu mamá, genial, tomas una cervecita y brindas a tu salud, pero después date cuenta que abajo dice que si no pagas una mesa de 4.000 euros, no te dan el premio. Entonces eso te están vendiendo, no te están premiando. Y es muy importante no ser naif. Si uno espera que el abogado sea gente lista, ¿no? Inteligente, que vea más allá. Entonces, caer en esas trampas hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuáles dirías entonces que sí? Nos dijiste los que no, los que sí. Dirías entonces publicación periódica, con fundamento, con temas prácticos. Sí, yo creo que hay que tener bien claro, primero, propuesta de valor. Alrededor de esa propuesta de valor, entender cuáles son los atributos que tu cliente valora para contratarte. Si además del conocimiento jurídico experto en esa materia, ¿qué más? Porque muchas veces nos quedamos en la parte jurídica y hay otros conocimientos, entender Excel, entender un balance, hablar de negocios, hablar de finanzas, hablar de resultados. ¿Qué otros temas son relevantes para tu cliente? A partir de ello, hacer un plan de contenidos. Es sobre qué voy a hablar, cuáles son las temáticas, cuáles son los enfoques, con qué frecuencia, y empezar con un desglose de estas cuestiones. Y después hay que ir probando qué funciona y qué no. Esto es un juego de prueba y error. Y después una cosa que nos olvidamos muchas veces en redes es que puede ser muchísimo más efectivo comentar en publicaciones de gente que se dirige al mismo público, por ejemplo, competidores, para apropiarnos de su audiencia, ¿no? Y entonces hay una forma de comentar que tiene que ver con sí, muy bien, y sumar, ¿no? Y hacer pequeños microposts a partir de comentarios, que es un buen atajo para conseguir visibilidad ante una audiencia que todavía no es tuya, pero a partir de ahí puedes conseguirla. Ok, Y después, para otra, muy importante es entender que a nadie le gusta que le vendan y que todos quieren comprar. Y que entramos a redes sociales no para comprar, sino para establecer relaciones de confianza. Esto que habíamos hablado de la confianza, que es el pegamento. Cuando alguien, un error muy frecuente es te invito a conectar, me dices que sí, inmediatamente te digo te quiero ir a vender, voy la semana que viene, ¿en qué momento te puedo ir a ver? Esto es spam, es muy desagradable recibirlo y no sirve de nada hacerlo. Entonces eso, evitarlo. Pero lo que sí, el punto positivo es establecer relaciones de confianza con operadores que tengan influencia dentro de la compra de nuestros servicios. Entender quiénes operan ahí y, y ser proactivo en la búsqueda de esta red estratégica de contactos y no quedarte con el contacto, sino generar una conversación, ¿no? Hay preguntas, yo tengo automatizado en el teléfono, de acuerdo al perfil, preguntas que disparan una conversación de valor. A la gente le gusta conversar sobre lo propio, entonces preguntarle por su negocio, por sus desafíos y empezar de a poco, en la medida de que la confianza te lo permite, a ser alguien a quien en un momento se le dice, mira, veo que tú te especializas en esto, que yo tengo problemas, quiero que me vengas a ver y me lo cuentes. ¿Mm? claro. Muy bien. Bueno, aquí ya para ir terminando, tú nos hablas mucho del contenido de valor y específicamente la propuesta de valor. ¿Cómo hace o qué pasos recomiendas para que un abogado identifique y comunique claramente su propuesta de valor dentro de su marca profesional? Que él se siente y diga, bueno, listo, ya sé que uno de los primeros pasos que tengo que hacer es identificar cuál es justamente mi propuesta de valor. ¿Cómo defino mi propuesta de valor?
Bueno, es una fórmula que primero tienes que identificar a tus públicos, a quienes ayudas, y ahí cuanto más específico, más relevante. Si tú entras en las webs de los despachos que te dicen abogados expertos, tanto para personas como para empresas en todas las áreas jurídicas, y somos tres, la percepción es que eres un generalista. Y la gente para cosas importantes busca un especialista. Entonces es importante que la propuesta de valor tiene que ser clara, tiene que ser concreta, tiene que ser estratégica y responder a 3 preguntas. ¿A quiénes ayudas? Sector, segmento y cargo. ¿Qué les aportas? Y dentro de qué les aportas es qué problemas resuelves o qué metas, qué oportunidades ayudas a aprovechar y cómo alivias sus principales frustraciones o le das las alegrías relevantes. Y luego tu diferencia. Entonces, las 3 preguntas son, ¿a quién ayudas? ¿Qué les aportas? ¿Y en qué eres diferente? ¿Cuál es tu forma distinta a los otros? Las 2 preguntas más importantes en marketing son, ¿por qué debo elegirte? Y eso implica quiénes y para qué. Y la segunda, ¿por qué debo creerte? Y ahí la construcción de una marca te da o te respalda de por qué debo creerte. Los contenidos que tú publiques son evidencias de tu conocimiento. La forma en que los publicas, que se te vea, tiene que ver con generar afinidad. La corrección, la profesionalidad en la publicación, no escribir con faltas de ortografía, escribir recurrentemente, escribir de un modo correcto, te hace fiable, que tienes recursos, que tienes una gestión profesional. Y luego el aportar mucho antes de dar te hace ver honesto y entregado a los demás, que es el denominador, que era la orientación a uno mismo. Y lo que tenemos que tener claro es que tenemos que saber qué queremos que los demás recuerden de nosotros después de una conversación profesional. ¿Qué es lo que queremos que digan de nosotros? ¿Qué somos? Eso es al final la marca personal. Nosotros tenemos que pasar de, uy, necesito trabajo, necesito encontrar clientes, pasamos a, bueno, estas son mis características, somos 3 abogados especializados en no sé qué. Estas son mis ventajas competitivas, estas son mis diferencias, y llegar a lo mejor que es, estos son los beneficios que aporto a este tipo de clientes con estos servicios. Y eso ya nos acerca a una propuesta de valor efectiva. Y para saber si tu propuesta de valor funciona, tienes que ver que tiene que ser concreta, no tiene que ser genérica. Tiene que generar ganas de saber más, de indagar, de preguntarte. Permite ver cómo impactas en los demás, no solamente lo que haces, no solamente tus tareas. Tiene que ser entendida por las personas que deciden y tiene que ser coherente con tu ambición, con tu propósito, con donde quieres llegar. Si tienes todo eso, esas son las pruebas. Después tú redactas tu propuesta de valor y revisas estos puntos para ver si cumple con las características de una fuerte, potente, efectiva propuesta de valor. Bueno, Lidia, y ahora sí para terminar, cuéntanos cómo es eso que vives en un velero y por qué tomas Ah, la decisión de vivir en un velero. bueno, vivo con mi marido en Madrid, tenemos una casa, pero tengo a la vez 2 hijas, 2 yernos, un nieto y medio. Entonces, en en la pandemia, en el COVID, nos agarró la sensación de que en cualquier momento nos morimos. Y toda la vida tuvimos el sueño de tener un velero. Entonces nos compramos un velero. Nosotros no somos millonarios, pero nos dimos cuenta que queríamos hacer eso cuando todavía lo podíamos disfrutar. Entonces mi hija, que ahora estoy aquí, mayor, la que tiene un bebé, vive en un pueblo costero cerquita de Barcelona y nosotros tenemos el velerito aquí en el puerto a 1 kilómetro. Y vivimos ahí, vivimos en el puerto con nuestros compañeros del Pantalán, del puerto, y ese es nuestro barrio. Navegamos. El año pasado estuvimos 4 meses y medio navegando, nos fuimos hasta Malta, fuimos de Barcelona a las Baleares, de las Baleares cruzamos a Córcega, luego Cerdeña, luego Sicilia, luego fuimos a Malta, volvimos por
por Italia, navegamos un montón. Y creo que es importante identificar aquello que a uno le gusta, eh, sin perjudicar a nadie, ir a por ello, tratar de cumplir los sueños y que además se puede. Yo no dejé de trabajar ni un minuto, cruzando Cerdeña. Cuando hacemos Barcelona-Cerdeña son 2 días y 2 noches de navegación sin tierra, sin ver tierra. Y yo ahí tengo un router, una conexión satelital, 200 megas de conexión, doy clases, tengo reuniones con clientes, toda la gente no se da cuenta. Pongo un fondito, ahora ya les digo, ¿no? Pero al principio dije, uy, que no les dé envidia a los clientes. Ahora están todos contentos. Pero me parece que tenemos que darnos cuenta de que la tecnología no solamente nos ayuda a ser más eficientes, sino a hacer cosas que antes eran impensables. Y dejarnos de barreras mentales y cumplir nuestros sueños, La tecnología es maravillosa, es un momento realmente emocionante para ver todas las cosas nuevas que se pueden hacer en nuestra vida, en nuestros trabajos, en las relaciones con los nuestros. Yo hace 10 años me preguntaban qué superpoder te gustaría tener y yo, como tengo todos mis afectos en Argentina, bueno, todos mis afectos, mi familia, en Argentina decía la teletransportación, poder estar un poquito allá con mi hermana, con mis amigas y poder estar aquí. Gracias a poder trabajar así, ahora esta conversación hace 5 años era impensable, podemos trabajar así muy bien. Yo tengo todo mi equipo distribuido, somos 10 personas, hay 2 en Argentina, hay 2 en Chile, 3 en Perú, 5 en España y trabajamos conectados con un gestor de proyectos, con Slack para comunicaciones, tenemos reuniones todos los días y yo creo que somos todos más felices, no solamente yo desde el velero, pero podemos, la gente cuando quiere se va, tiene un partidito de pádel, va, juega su partidito, vuelve, sigue trabajando. Tenemos que cambiar el modo de trabajar, tenemos que soltar un poquito el control y darnos cuenta de que la gente es muchísimo más efectiva, más productiva, que tiene más compromiso con los proyectos cuando a su vez puede cumplir los propios. Y esto es lo que tenemos que celebrar, que nos brinda la tecnología, no solo amenazas, muchísimas más oportunidades. Y ahora a por ellas. Claro, qué bonito mensaje, Lidia. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Jairo, por tenerme aquí. Un abrazo. Bueno, y nos vemos con todos ustedes en el siguiente episodio de este viaje llamado No tan jurídico.